Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a continuar con la serie Los dones del Espíritu Santo. Esta mañana a la enseñanza le puse por nombre Los dones del Espíritu. Vamos a ver qué es lo que puso el Espíritu Santo en mi corazón para esta mañana. Vayan abriendo sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 4 al 11. Ahora vamos a ver, hermanos, los extraordinarios dones del Espíritu Santo. Estos dones, hermanos, son los medios, son los instrumentos de poder, de poder de Dios, que son necesarios para llevar a cabo con mucho éxito la operación y la administración de la obra de Dios en su iglesia. ¿Quién dice amén a esto, hermanos? Estos son unos dones maravillosos que están en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para esta mañana. El apóstol Pablo dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estos maravillosos 9 dones del Espíritu Santo, hermanos, se pueden agrupar fácilmente en 3 categorías, que es lo que vamos a ver esta mañana. Estas 3 categorías son: la primera, los dones de revelación; la segunda, los dones vocales; y la tercera, los dones de poder. Como punto 1, vamos a ver los dones de revelación. Esto es el don de palabra de sabiduría. Vamos a empezar por esta. ¿Qué les parece? La palabra de sabiduría, hermanos, viene del griego Sofía. Un gran pensador del pasado, que fue Clemente de Alejandría, la define como el conocimiento de cosas humanas y divinas y de sus causas. Esta es, hermanos, la clase superior de sabiduría, que procede no tanto de los pensamientos como de la comunión con Dios. Es la sabiduría que conoce y reconoce a Dios. Entonces, hermanos, esta sabiduría no se da porque una persona tenga muchos estudios o tenga mucha escuela. Esta sabiduría se da con la comunión que tienes con Dios, con el conocimiento que tienes con Dios, cuando caminas con Dios, cuando sabes cómo piensa Dios, cómo se mueve Dios, qué quiere Dios. Y esa comunión, hermanos, solamente se puede hacer con el Espíritu Santo. Dios, ¿dónde se encuentra? ¿Alguien sabe? ¿Dónde? La Biblia, ¿dónde dice que está Dios? En el tercer cielo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Dónde? A la diestra del Padre. Dios están allí, en el tercer cielo, que es la dimensión espiritual. El primer cielo
Cuando voltean para arriba, es lo que alcanzan a ver. El segundo cielo es pasando la atmósfera, las galaxias, todo. El tercer cielo, ese no se puede ver, ese está atrás. Es la cuarta dimensión espiritual. Bueno, hermanos, entonces, el Espíritu Santo, ¿dónde se encuentra según la Biblia? ¿Dónde? En este mundo, ¿cierto? Ok. Entonces, el Espíritu Santo, ¿quién lo envió? Jesucristo. ¿A quién le rogó Jesús? Al Padre. ¿Por qué Jesús se tenía que ir? Porque Jesús, hombre, no podía estar en todos lados. Entonces, hermanos, esa es la función de la tercera persona de la Trinidad. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Iglesia que no enseña esto es una iglesia con medio conocimiento. Hay muchas iglesias que dicen Jesús está contigo, Jesús vive aquí, Jesús está contigo. Pero ¿cómo? Si la Biblia me dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre, hay una contradicción. Pero no hay contradicción, porque Jesús dijo, más vale que me dejen ir, porque yo voy a volver, yo voy a vivir dentro de ti, pero era a base de su espíritu. ¿Dios qué es? Espíritu. Entonces el Espíritu Santo es el espíritu ¿de quién? De Jesús, es el espíritu de Dios, es el mismo, es un Dios trino. Entonces la función del Espíritu Santo es que Dios vive en ti, Jesús vive en ti, tú eres el templo de ese espíritu. Tú eres templo del Espíritu Santo. Dios cuando crea al hombre, Adán, lo hizo de diferente forma. A los animales, a las plantas, al cielo, lo hizo solamente con su palabra. Al hombre lo formó del polvo de la tierra y hace unos años apenas acaba de descubrir que en realidad somos polvo cósmico. Y le dio aliento de vida. La palabra aliento significa viento o espíritu. Entonces el hombre se diferencia de los animales porque el hombre tiene espíritu. Los animales tienen alma, igual que el hombre, son seres vivos. El alma es lo que da la vida. Todos los animalitos tienen alma, igual que el hombre, pero no tienen espíritu. El espíritu es lo que le va a dar al alma la salvación. Por eso los animalitos no pueden ser salvos, porque no tienen el espíritu. Entonces, hermanos, el espíritu es lo que vive dentro de ti, es Dios en ti, Jesucristo en ti. Él es la vid y tú eres los pámpanos, tú eres el cuerpo que se deja usar por el Espíritu de Cristo, que es conocido bíblicamente como el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el don de palabras de sabiduría es conocer ese Espíritu Santo en tus pensamientos y en tu corazón. Entonces es la sabiduría que conoce a Dios y lo reconoce como el soberano. Y es una sabiduría que aquí la traes, que tú sabes que sin Él no eres nada. Por ejemplo, yo en los últimos 2 meses me pegó una bronquitis tremenda, hasta con asma me pegó. Yo no sé por qué el sábado en la noche siempre se me arreciaba más. Y el domingo decía, físicamente yo no puedo predicar. Y me ponía en oración por muchísimas horas. Y dependía del sí de Dios. Porque físicamente yo no podía predicar, porque apenas hablaba 5 o 6 palabras y empezaba a toser. Así no se puede ser un orador, así no se puede hablar. Entonces, cada domingo, por 8 domingos, Dios me trajo dependiendo de Él. Dependía por completo de Él. Si Él me lo permitía, lo iba a hacer. Si no me lo permitía, no lo iba a hacer. Entonces, yo dependía de Él. Entonces, mi sabiduría no era humana, porque humanamente el predicador dice, ¿sabes qué?
no estoy en condiciones de predicar, me estoy enfermo, necesito un sustituto. Eso es humanamente. Pero yo sabía que yo no podía decidir eso hasta que Dios no me lo dijera. Y como Dios no me decía nada, me tenía que esperar hasta el último momento. Por varias semanas, no sé si me observaron, en la alabanza me salía corriendo porque me daban ataques de tos. Y antes de predicar no podía hablar todavía. ¿Quién tenía la última palabra? Dios. Y yo sabía que Él era el que iba a decidir en el último minuto si podía predicar o no. Hace un par de semanas que prediqué, me recargué aquí y dije, no puedo, tengo que cerrar la garganta. Y esperé hasta el último segundo para ver qué me decía Dios. Y cuando Dios me dijo, ahora, fue cuando empecé. Entonces, hermanos, la sabiduría no es la terrestre, es la sabiduría de Dios. También vamos a ver entre los dones de revelación, el don de palabra de ciencia. Esta es una palabra, ciencia, que viene del griego gnosis. Y esto es algo más práctico que el don de sabiduría. Esto es el saber qué hacer en una situación determinada. Prácticamente, hermanos, es la aplicación de la palabra Sofía. ¿Qué es Sofía? Sabiduría. Entonces es la aplicación de la sabiduría de Dios a tu vida y a tus cuestiones humanas. Entonces, aquí nos enseña, hermanos, que estos maravillosos dones son para que tengamos una vida de acuerdo a Dios. ¿Cómo te vas a manejar en tu negocio? Tienes que aplicar la sabiduría divina de Dios. Por ejemplo, ¿quién ha ido a las hamburguesas de pollo ayúdenme, de Chick-fil-A? ¿Cómo? Chicken-fil-A. Así como lo dijo la hermana, a mí no se me oye igual, pero así. ¿Quién ha ido ahí? ¿Están buenas? Y casi no tienen clientes, Está a reventar, hermanos. Los McDonald's y los Burger King y los Wendy's, ya parezco comercial, nada más se le quedan viendo cómo venden. Venden tremendamente. ¿Y quién las ha ido a comer el domingo? Nadie, porque está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque son cristianos. El domingo no trabajan, se lo dedican a Dios. Y todos sus empleados están en la iglesia. ¿Ha visto entre sus empleados alguien que no parezca cristiano? No, son bien decentes. Fíjense los empleados de ahí y compárenlos con los empleados de otros locales similares. Van a ver una diferencia. Entonces, hermanos, el dueño de Chick-fil-A es bendecido. ¿Por qué? Porque usa la sabiduría divina. Otro que no usara la sabiduría divina dijera, no, yo no pierdo la venta del domingo. Pero si pensara así, Dios le arranca la bendición. Y tarde o temprano iba a acabar vendiendo lo mismo que Wendy's y que todos ellos. Pero como tiene la sabiduría divina y la aplica a su negocio, Dios no nada más le recupera el domingo, le da el doble, todavía más. ¿Quién lo cree? Véanlos. No es algo que se me ocurrió, obsérvenlos. Venden tremendamente. Esa es una aplicación de la sabiduría, de el don de palabra de sabiduría aplicado al don de palabra de ciencia. Es como se combina, hermanos. Esto es algo extraordinario. Y es un don, hermanos, que aquí lo tenemos que pedir. ¿Cómo se pide? Caminando con Dios. En cuanto menos te lo pienses, lo vas a tener. Miren, hermanos, quizás más de alguno aquí me ha hablado por teléfono o yo le he hablado por teléfono, hemos tenido una conversación y de repente una palabra pronuncio, una frase o algo y dice, me acaba de contestar el gran problema que tenía en los últimos años. Y yo dije, pues ¿qué dije? ¿Quién sabe? Ya se lo contestaste. ¿Por qué? Porque usaste la palabra de sabiduría a la palabra de ciencia. Por eso, hermanos, cuando el Espíritu Santo te dice algo, dilo, hazlo.
hazlo, hermanos. Una ocasión, una americana, hace como un año, si no mal recuerdo, pasó por la casa y mi hijo estaba cambiándole el aceite al carro y me dice, oye papá, ahí está una señora que creo que vino a la iglesia, pero la iglesia está cerrada porque era sábado. Y le pregunté qué se le ofrecía y me comentó que necesitaba dinero porque se iba a regresar a Georgia, yo creo que vivía allá. Y esta señora vino a visitar a su mamá, los departamentos de acá atrás. Yo no sé qué problema tuvo con la mamá, pero la señora no se veía muy bien. Entonces, pues, yo le dije, ¿cuánto ocupa para regresar a Georgia? Y me dice, pues como $60-70. Y yo humanamente pensé, dije, bueno, yo le pongo 25, por ahí que se encuentre otro cristiano que le ponga otros 25, y luego se encuentre otro cristiano que le ponga otros 25, y ya se regresa, ¿verdad? Voy a orar para que se encuentre 2 cristianos más. Pero cuando entré, el Espíritu Santo, a través de mi esposa, lo que me dice, dale $100. Yo dije, mi billete de $100, uno que tenía yo guardado. Y le digo, pero es que yo pensé, y ella me dice, el Espíritu Santo me está diciendo que le des tus $100 que tienes ahí guardados en el calcetín. Porque ahí los guardo. ¿Qué creen, hermanos? Un día se me olvidó y un calcetín que se va a la lavadora y mi billete quedó todo bien delgadito y todo. Ni se veía la cara de George Washington. Bueno, de otra historia, de otro billete. Bueno, y yo, ¿mi billete de $100? Sí, tu billete de $100. Yo sé que ahí lo tienes. Lo agarro así. Y así me lo llevo. Yo no quería ni ver, hermano, mi billete de $100. Y voy y salgo, y así como si fuera basura, como si fuera un pañal de niño. Con olor a calcetín, con ese el hermano. Voy y que le digo, ahí está. Y lo ve y lo agarra. $100. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Que cae hincada al suelo. De por sí estaba al tote, de repente ya no la vi. Y se puso a chillar como un niño en el suelo. Y yo, pero párese, ¿por qué hace esto? Y le digo, porque Dios me dijo que lo hiciera a través de mi esposa. El Espíritu Santo habló. Estaba chillando inconsolable, hermanos, inconsolable, como un bebé. Y me acuerdo que nos dijo, me acaba de contestar algo que yo tenía aquí en mi mente por mucho tiempo. Y dije, pues quién sabe, ¿eh? Y se paró y nos abraza y todo. Le digo, sí, ya está bien, ya vaya, antes de que me arrepienta, no se crea. Ya, está bien. Y se fue alabando a Dios, hermanos. Y nos pusimos a orar y alabando a Dios, se fue brincando y alabando a Dios. ¿Qué pasó, hermanos? Se aplicó la sabiduría divina. Porque la humana no le dan los $100. No, que se los va a dar. Hermanos, cuando el Espíritu Santo te dice esto, hazlo, que si no al rato ya no te habla, hermanos. A mí me pasó hace como unos años atrás, me dijo, haz esto, y yo, no, y me dejó de hablar 2 años, hermanos. Ya nunca lo vuelvo a hacer. Nunca lo vuelvo a hacer. Vamos a seguirle con estos maravillosos dones de revelación. El don del discernimiento de espíritus. Este es un don maravilloso. Aquí el apóstol Pablo menciona la habilidad de distinguir entre diferentes clases de espíritu. Todos sabemos, hermanos, que en la atmósfera de nuestra sociedad hay toda clase de manifestaciones extrañas, ¿sí o no? En cada persona que abre su boquita y se manifiesta. ¿Pero qué creen? No porque se manifieste feo, ya es del diablo. A veces están con problemillas, ahí enojados y eso. Son espíritus pasajeros, pero a veces, hermanos, el espíritu es permanente. Si tienes el discernidor de espíritus, te vas a dar cuenta si el espíritu que tiene es del diablo y está oprimiendo a la persona.
Yo he tenido algunos casos que me doy cuenta qué es lo que está pasando. Y hermanos, ahí, ¿saben qué se les hace? Se saca un demonio. Se saca un demonio. Cuando el Espíritu te dice es un demonio, sácalo. Pero si el Espíritu no te dice que es un demonio, ahí déjalo, la persona no sé qué traiga. Pero si no se tiene el don del discernimiento, ¿qué creen que se tiene que hacer? Se abre la Biblia y se consulta. A ver, ¿qué decía Jesús? Por sus frutos los conocerás. A ver, ¿qué fruto? Hoy se me hace que este sí tiene el chamuco, dices. Y empiezas a leer. ¿O no? Dices, no lo tiene. Como una vez, hermanos, una anécdota muy chistosa que contó el pastor Chuy Olivares ahí en Casa de Oración. Cuando empezó esa maravillosa iglesia en Guadalajara, Jalisco, invitaron a otras iglesias a un congreso de iglesias. Y entre las que invitaron, muchas eran iglesias pentecostales. Y Casa de Oración se llenó tremendo. A la entrada había un gentío. En eso, uno de los hermanos le dice al pastor Chuy Olivares: oiga, pastor, venga, mire lo que está pasando. Y dos pastores tenían agarrada a una mujer en el suelo y la mujer gritando: suéltenme, y unas de groserías que les decía, hijos de quién sabe qué, les decía: suéltenme. Y los pastores: no, estás endemoniada, te vamos a sacar el demonio. Estaban sacándole el demonio. Y el pastor Chuy va y se asoma y empieza a observar a la muchacha. El pastor Chuy Olivares tiene el don de discernimiento de espíritus. Y dice: suéltenlas, suéltenlas. Y los pastores: no, y el pastor: yo aquí mando, esta es mi iglesia, que la suelten. Y que la para. Y le pregunta al pastor Chuy Olivares: ¿qué le pasó, hermana? ¿Por qué la agarraron? No, yo iba pasando por aquí afuera, ellos me dijeron: ¿aceptas a Jesús tu Salvador? Dice: no, váyanse a volar, yo no soy evangélica, yo soy católica. Y que uno dice: tiene un demonio. Y que me tumban y se me avientan estos dos encima. Y yo gritando para que me soltaran, y sí les refresqué su mamá, dice. Y el pastor Chuy Olivares dice: no tiene un demonio. ¿Qué pasó? Que los dos pastores pentecostales no tenían el discernimiento espíritu, ¿se fijan? No lo tenían, porque si no hubiera discernido que simplemente era una persona que no le interesaba aceptar a Jesús. Entonces, hermanos, es bien importante que empecemos a comprender estas cosas. La Biblia, hermanos, es un libro espiritual. Si alguien quiere entender la Biblia con el pensamiento humano, déjenme decirles que no va a entender nada. Y tarde o temprano la va a cerrar, porque pues aquí no vienen las historias de Pelé ni de Messi. O sea, aquí es diferente esto. Esto se discierne espiritualmente, a base del Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a entender ni jota. Es un libro espiritual. Y es un libro, ¿qué creen, hermanos?, de cuarta dimensión. Es el único libro que es diferente a todos los libros, porque es un libro que fue inspirado por Dios. Entonces, hermanos, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento cuando leemos la Biblia. Vamos a pasar al punto 2. Vámonos a los dones vocales. Vámonos a empezar con el maravilloso don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pablo, hermanos, nunca ha puesto en duda la autenticidad del don de lenguas. Es un don que existe, hermanos. Hablar en lenguas existe. Yo tenía mis dudas hasta que un día hablé en lenguas que estaba orando. Y es algo hermoso, indescriptible. Fíjense, sentí tan hermoso, hermanos, cuando algo dentro de mí decía algo en un lenguaje que yo no entendía, pero yo sabía que se conectaba con Dios. Yo nunca había experimentado eso. Fue una ocasión que me puse a orar
orar por muchísimo tiempo y de repente, yo no lo estaba pidiendo, de repente salió solo. Y me acuerdo que afuera del cuarto estaba el perro, el de la casa. Y yo dije, ay, que no ladre el perro, porque estoy haciendo escándalo. Pensando también, dije, ay, Diosito, que no ladre el perro, porque esto está bien, la comunicación que tengo contigo. Y justo cuando cesó eso, no sé cuánto duró. No tengo ni idea cuánto habrá durado. Mi esposa, que estaba en el cuarto de un lado, que me habla en el celular, ella se acuerda. Yo veo, Liliana, dije, pues que no está en el cuarto de lado, ¿por qué me habla? Digo, sí, bueno. Y me dice, ¿qué tanta escandalera traes tú? Y le digo, hablé en lenguas. Y me dice, pues camina en santidad para que Dios no te las quite. ¿Y que me cuelga? Dije, ah, caray. Así fue mi primera experiencia, hermanos. Así fue, y fue maravillosa. O sea que a mí no me pueden decir que no existe, porque sí existe, hermanos. Pero, ¿es válido su uso? Claro que es válido su uso. Por ejemplo, muchas personas cuando le entregan su alma a Cristo, hablan en lenguas, y es bíblico. Muchas gentes, cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo, hablan en lenguas. Como ya lo hemos estudiado, no todos los casos hablaron en lenguas. Cuando Pablo recibió el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no habló en lenguas. Pero hay casos que sí hablan en lenguas. Si aquí una persona recibe el Espíritu Santo y habla en lenguas, tienes que dejarla. Porque nunca se ve que Pedro o alguien le dijera, ¡ey, no hables en lenguas! Los dejaban. Pero ya en un culto con personas convertidas, con personas que tienen cierto tiempo en la congregación, si abusan del recurso de hablar en lenguas, ahí es cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice, ¡ey, momento! Tiene que haber un intérprete. Tiene que haber alguien que las interprete. Entonces Pablo pone un orden, porque la iglesia de Corintios se abusaba del don. Entraba alguien y todos hablando en lenguas. Imagínense una persona que no fuera un creyente que dijeran, no, hombre, esto es un manicomio, una bola de puros locos. Entonces Pablo dice, no, tiene que haber un orden. Tiene que haber un intérprete. Entonces pone un orden, Pablo. Eso es por el abuso que los corintios hacían de los dones espirituales. O sea, no tenemos que caer tampoco en un abuso cuando se presentan. Bueno, hermanos, por último, vamos a ver de los dones vocales, el don de profecía. Aquí, hermanos, la profecía no es como muchos la pintan, una predicción que dicen, el presidente Trump no acaba el 2017, como un pastor que anda por ahí. Yo lo quiero mucho a ese pastor y me ha enseñado mucho, pero cuando sale con sus predicciones, digo, ay, ¿y qué pasó? Pues que le falló, porque ahí anda el Trump y va a acabar el 2017. Yo pienso que no se debería de meter en esas cosas, pero él lo hace. Se anima a aventar sus predicciones. La profecía, hermanos, es más una proclamación. Es más una proclamación. Es cuando se vive muy cerca de Dios. Y cuando se vive muy cerca de Dios, hermanos, a base del Espíritu Santo, cuando es Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a orarle a Jesús y agradecerle por esta hermosa mañana que tengo. Espíritu Santo, ayúdame a agradecerle por mis alimentos. Espíritu Santo, ¿cómo le hablo a mi esposa? Espíritu Santo, ¿cómo me dirijo a mis hijos? Espíritu Santo, ya me voy a trabajar. ¿Cómo quieres ¿Qué quieres que haga en el trabajo? Cuando empiezas a tener una comunión intensa y empiezas a ser un hombre de oración, cuando empiezas a tener una comunicación intensa con Dios a base del Espíritu Santo, ¿qué creen? Estás orando fervientemente. ¿Qué es orar? Es hablar, es comunicarse con Dios. Entonces, si todo el tiempo estás, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, voy caminando aquí, Espíritu Santo, a los hombres que les gusta ver a las mujeres en minifalda, Espíritu Santo, y una mujer en minifalda, ayúdame para
no voltear. Cuando empiezas así, hermanos, o la mujer que le encanta decirle a su esposo que es un bueno para nada. Ay, Espíritu Santo, me da ganas de decirle que es un chaparro bueno y feo para nada. ¿Qué hago? No. Viejito, hermoso, precioso, que te vaya bien en tu trabajo. Ya lo sacaste el Espíritu Santo. Es una batalla continua. Si todo el tiempo que estás así, ¿qué crees que estás haciendo? Estás orando. Estás hablando con Dios. Estás haciendo un adorador y un orador ferviente. Y tarde o temprano dices, ahora oré 9 horas. Con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura. Cuando estás cantando, estás orando. Estás en contacto con el Señor. Le estás diciendo, oh Dios, tú eres bueno y maravilloso. Bendito sea tu nombre, porque Dios está aquí, Dios está en mi corazón, Jesús está aquí. Estás orando, le estás diciendo que lo amas, que lo adoras, que lo idolatras. Estás siendo un verdadero adorador. Entonces te haces un orador ferviente, que estás en oración fervientemente. Y por consecuencia, estás caminando con Dios. Cuando todas esas cosas, hermanos, el don de profecía se viene pero solito, porque es para la gente que vive y que tiene en su corazón y hace la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Esa persona automáticamente se lo hace saber a los demás. Una ocasión yo platiqué con una pareja hace muchísimos años, bueno, pues no sé cuántos años, quizás no eran tantos, y me comentaban que empezaban a estar mal en el matrimonio. De repente observé al hombre y vino el pensamiento a mi corazón. Y así como vino, que me sale. Y que le digo, pues ¿cómo no vas a estar mal si cuando te enojas le pegas a la esposa? Y el hombre voltea a ver a la mujer y dice, ya le fuiste con el chisme al pastor. Digo, no, ella no me ha chismeado. Simplemente se me vino al corazón. Y lo dije, sin pensar lo dije, así solito me salió. Entonces el hombre entendió la reprensión y le exhorté que esa manera de vivir no estaba mal. Estaba muy mal. Acuérdense, hermanos, que las mujeres son intocables. Una mujer, la Biblia dice que son más débiles, que las tenemos que tratar con cariño y con amor. Ay, pero mi esposa no me baja de pasguato, chaparro y feo. Bueno, si no te baja de pasguato, chaparro y feo, déjasela a Dios. Tú no le pongas la mano encima. Si Dios cree que es necesario, Dios se la va a poner más fuerte. Pero tú no le pongas una mano encima, ni le insultes, ni le grites, porque eso está contra la ley de Dios. También lo que mujeres a veces se envalentonan un chorro, nada más porque los ven que no les hacen nada. Mujeres, no se envalentonen, tienen que respetar a su marido. Pero es que tú no lo conoces. Bueno, déjaselo a Dios. Dios tiene la mano más pesada también. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a andar en luz. Entonces, este don aporta consejo y dirección, buscando la manera de encaminar a la gente como Dios quiere que viva la gente. ¿Cómo Dios quiere que viva la gente? En luz, en santidad. Cuando se camina en santidad, hermanos, se camina poderosamente, ¿sabían? Se camina fuertemente. Es cuando eres luz, eres la sal del mundo. Y es cuando las personas dicen, este sí refleja a Jesús, este sí refleja que vive en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, hermanos, tu vida se transforma por completo. Se transforma por completo. Por ejemplo, este mes, ¿qué se celebra este mes? Celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, si empiezas a llenarte, ay Señor, gracias porque este mes, aunque no haya sido en este mes en la Biblia, pero se celebra este mes, dices, gracias Señor porque Jesucristo nació, mi Salvador nació. ¡Wow! ¡Qué gran celebración tengo que hacer! Tengo que adorarlo, tengo que cantarle, tengo que justificar mis actos para que se vean la alegría que tengo que enseñarle a mi hijo que tiene 3 añitos de edad
que Santa Claus no trae los juguetes. Hermanos, yo vi unas caras así como que no. Si alguien aquí no le ha dicho a su hijo que Santa Claus no trae los juguetes, dígaselo hoy, hermanos. Tiene 2 añitos. Pues así tenga 2 meses. Bueno, a ver si te entiende, ¿eh? Díselo. Porque entonces para él la felicidad de diciembre va a ser Santa Claus. No va a ser Jesús. Él tiene que aprender que es el mes más maravilloso del año porque es el nacimiento de Jesús. Y él se tiene que regocijar en Jesús. Que te diga, sí, Jesús, pero ¿sí me compras algo? Sí, sí te lo compro, mi hijo, ¿cómo no? Cómprale su regalo, pero no se lo trajo Santa Claus. Es el mes del nacimiento de Jesús. ¿A que no se fijaron qué pasó este año? Este año ya no fuimos a retratarnos con Santa Claus, con los americanos. Entonces, ¿se fijaron, Pues dale con lo mismo, Les tenemos que enseñar que es el mes de Jesús, es el nacimiento de Jesús, y que se empiecen a llenar de amor por su Salvador, y que empiecen a festejar el nacimiento de su Salvador. ¿Cómo se festeja el nacimiento de su Salvador? Con santidad, en la luz, con fortaleza, hermanos. ¿Qué es la santidad, hermanos? Es el pensamiento perfecto para el ser humano, ¿sabían? Si un ser humano está lleno del pensamiento de Dios, de los mandamientos de Dios, tiene un espíritu, un alma y un cuerpo fortalecido. Es un superhombre, es una supermujer. Las circunstancias no lo tumban. Eso es la santidad, hermanos. Nada más que el demonio quiere que no se escuche bonito. El demonio quiere que se escuche santurrón. Ay, qué payasos los santurrones. Ay, qué payasos esos de la iglesia de Cristo, esos aleluyas tan pedantes y tan que me caen gordos. Así quieren que se escuche el diablo. La santidad, pero no, hermano, la santidad es algo hermoso. Es la fortaleza para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo, hermanos. Entonces, hermanos, este don de profecía es un don hermoso que tenemos que pedírselo mucho al Espíritu Santo. Para acabar, vámonos rápido, los dones de poder. El don de fe, este es un don maravilloso. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Saben qué es la fe, hermanos? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es el poder de hacer realidad lo espiritual. ¿Dónde vive el espíritu? En la 4ª dimensión. ¿Lo podemos ver? 3ª dimensión, siempre lo digo, Papá. No, y aquí suena duro porque estoy pelón. Ok. La 4ª dimensión vive en tus pensamientos y en tu corazón. De la 4ª dimensión, de la dimensión espiritual a la 3ª, nada más hay un pasito. Nada más hay un pasito. ¿Ok? Entonces, hermanos, tu espiritualidad, los pensamientos del Señor, los mandamientos del Señor, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer que el Espíritu Santo vive contigo y convivir con Él, te van fortaleciendo, y esto tarde o temprano sale a la 3ª dimensión. Entonces, tarde o temprano, cuando te empiezas a llenar de fe, ¿qué quiere decir? Que te empiezas a llenar de Dios. Dios empieza a crecer dentro de ti. Y entonces tu fe empieza a crecer dentro de ti. Entonces, hermanos, solamente basta un pequeño detonante para que de la parte espiritual salga a la 3ª dimensión. ¿Sale qué? Tu visión. La visión de Dios. Me voy rápido un ejemplo. Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿El hijo de quién? Isaac. ¿Y quién era el papá de Isaac? Abraham. Jacob un día estaba con el suegro, Labán, pero Labán era bien tramposo y siempre le hacía trampa para su sueldo. Y un día Jacob ve que estaba bien pobre y ya con 2 esposas y una bola de hijos.
Y dice, ay, Dios no me ha prosperado. Ya sé qué voy a hacer. Voy a ir con mi suegro Labán y le voy a decir, desde ahora en adelante me vas a cambiar el sueldo. Todas las ovejas pintas o moteadas va a ser mi sueldo. Labán, el tío que también era el suegro, le dice, sí, me parece bien el trato. Así sea. ¿Y qué creen que hizo Labán, hermanos? Labán sabía que las ovejas blancas no producen ovejas pintas ni moteadas. Entonces, todas las ovejas pintas y moteadas las mandó a 3 días de distancia. Todas las blancas se las juntó a Jacob. Le dijo, este es tu rebaño. Ahora sí, todos los corderos pintos o moteados será tu sueldo. Imagínense, hermanos, pura oveja blanca. ¿Pero qué creen que hizo Jacob? Dios sintió una lástima por Jacob, porque dijo, no hombre, no se le da ni un negocio, ni se le da nada. Pero Dios usó esa decisión de Labán y ese pensamiento de Jacob para mostrarle a Jacob la 4ª dimensión, la dimensión espiritual. Y Dios puso un pensamiento en Jacob, y Jacob fue al bosque y cortó cierta especie de un árbol, de unas ramas. La corteza de esas ramas era oscura, era casi de color negro, pero cuando le quitabas la corteza, por dentro eran blancas. Entonces agarraba una rama y le quitaban la corteza y la rama quedaba blanca. Y otra rama con la corteza era oscura. Y puso enfrente de los abrevaderos de las ovejas una blanca y una oscura, una blanca y una oscura, así muchísimas. Y él se sentaba enfrente de los abrevaderos, me imagino que por días, por meses. ¿Y qué creen que veía Jacob? Pintas y moteadas, todo el tiempo veía blanco, negro, blanco, negro, blanco. ¿Y qué creen que todo el santo día pensaba Jacob? En pintas y moteadas. Porque era lo que veía, todo el tiempo estaba viendo. ¿Y qué creen que soñaba Jacob? Pintas y moteadas. Entonces, su visión de Jacob, ¿qué era? Pintas y moteadas. Como era un hombre de Dios, Dios le dijo, concedido está. ¿Y qué creen? Las ovejas empezaron a tener pintas y moteadas. Porque esa visión ardía dentro de Jacob. Así se ora, hermanos, así se le pide a Dios. La Biblia nos enseña unos pasajes fabulosos. Quien no entiende este pasaje dice, ay, eso está re fantasioso. No, porque no ha comprendido la dimensión espiritual. Y atrás de eso, hermanos. Esa es una enseñanza maravillosa. ¿Quién dice amén a esto, hermanos? Bueno, hermanos, entonces, por último, ya para acabar, el don de sanidades y el don de hacer milagros. En la iglesia primitiva se vivía un mundo de milagros y de sanidades fantásticas. Era el pan nuestro de cada día. Si un cristiano estaba enfermo y se salía de su casa enfermo, era más seguro que fuera a ver a el pastor que ver al doctor. El pastor lo curaba. Entonces lo más seguro es que cuando regresaba a su casa ya estaba sanado. Eso pasaba en la iglesia del primer siglo. Pero ¿qué creen, hermanos? La iglesia actual, a través de los siglos, ha dicotomizando al ser humano. Dicotomizando quiere decir lo ha separado, lo ha dividido. Y la iglesia solamente en los últimos años ha asumido responsabilidad por el alma de la persona, pero no por el cuerpo. ¿Pero qué creen? En la iglesia del primer siglo no era así. En la iglesia del primer siglo, alma y cuerpo era un todo indivisible. Por eso en esta iglesia, hermanos, acuérdense, vamos en camino a llegar lo más cerca que podamos a ser como la iglesia del primer siglo. En esta iglesia estamos reaprendiendo del lado hispano, yo no me responsabilizo del lado americano, estamos reaprendiendo una vez más a tratar a la persona como un ser indivisible, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, la visión tiene que ser alma y cuerpo. Si ustedes me dicen, entonces ya no me voy a enfermar.
Sí, te vas a enfermar, yo no estoy diciendo que no te vas a enfermar. A veces Dios usa la enfermedad para hacer grandes milagros. Como les platiqué hace un rato de mi bronquitis. Dependí 8 semanas de lo que desea Dios en el último segundo. A veces Dios usa eso, pero estamos hablando que alma y cuerpo van de la mano. Cuando la persona está enferma, en su mente tiene que poner que está sana y pedirle a Dios con tu visión que está sana. Así es como trabaja Dios. Bueno, hermanos, ya para acabar, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer la oración final. Vamos a decirle a nuestro Padre Santísimo: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, tú que eres santo, tú que eres bueno, Señor. Señor, te damos tantas gracias, Señor, porque estos dones del Espíritu Santo existen. Y te damos tantas gracias, Señor, porque estos dones del Espíritu Santo van a fortalecer a nuestra iglesia para que sea una iglesia realmente viva y próspera, para que cada uno de nosotros, Señor, viva una vida espiritual elevada e intensa, en el Espíritu Santo manejando nuestra vida, porque en la iglesia del primer siglo, Señor, lo que menos había era el aburrimiento, Señor. No existía prácticamente la rutina, Señor. Era una iglesia de acción continua en el Espíritu Santo. Y el gran apóstol Pablo, Señor, sabía que toda esta actividad viva del Espíritu Santo y poderosa era la obra de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, y te pedimos en esta iglesia todos estos dones, Señor, todos estos dones del Espíritu, y tu palabra dice que son distribuidos entre todos los creyentes según tu voluntad, y eso es para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, Señor, te pedimos estos dones, Señor, para cada uno de nosotros a tu voluntad. Sabemos, Señor, que nosotros, el don que tengamos o el don que estés por darnos, Señor, sabemos que no nos pertenece, porque el Espíritu Santo es al que le pertenecen todos estos dones, y el Espíritu Santo es el que tiene la última palabra para decidir cuándo, cómo y con quién se va a usar, Señor. Te agradecemos, Señor, por este maravilloso poder, por esta maravillosa gracia, Señor, por este maravilloso Espíritu Santo que se encuentra dentro de nosotros, que se encuentra aquí con nosotros y se está moviendo, Señor. Se está moviendo porque es un espíritu creador. Es un espíritu que crea algo de la nada. Es un espíritu que nos lleva de la oscuridad a la luz grandiosa, a la luz eterna de tu Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos tanto, Señor, porque el Espíritu Santo vive en esta iglesia, vive en cada uno de los creyentes, está con cada uno de los creyentes llenándonos, limpiándonos a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y enseñándonos el camino de luz, el camino de los mejores dones espirituales, y fortaleciendo y creciendo a este ejército que es esta iglesia, que va a salir por esa puerta y va a traer almas perdidas, y vamos a llenar esta iglesia, vamos a llenarla para alabarte, para glorificarte, Señor, y para hacer la fortaleza espiritual que tú quieres que sea esta iglesia. Te agradecemos tanto, Señor, por tu Espíritu Santo. Te agradecemos tanto, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, y te agradecemos, Señor, porque solamente tú eres Dios eterno y solamente tú eres Dios poderoso. Te agradecemos, Padre Santísimo, por todo, y te pedimos bendición para los presentes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.